Miami, una ciudad vibrante y llena de energía. Nos embarcamos en una nueva aventura. En este día nuestros pasos nos llevan al gran estadio del Inter de Miami, el actual club de Lionel Messi. Pero nuestra jornada no estaría completa sin recorrer las calles de la ciudad de Miami, donde la diversa cultura y la arquitectura única nos envuelven en un abrazo cálido y acogedor. Acompáñame a descubrir los rincones de esta ciudad y explorar lo mejor que Miami tiene para ofrecernos en un día inolvidable, siendo este el último día de mi visita en el estado de Florida. Hola gente, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos caminando por las calles de Miami. Estaremos conociendo muchos lugares, mucha historia y acompáñenme hasta el final de este video. Bienvenidos. Llegamos al nuevo Chase Stadium, el estadio del Inter de Miami, anteriormente llamado el DRB Pink Stadium. A partir del 20 de febrero de este año cambió el nombre a Chase Stadium, la sede del Inter de Miami, equipo donde milita actualmente Lionel Messi y Luis Suárez. El Chase Stadium, anteriormente llamado el DRB Pink Stadium, es un estadio específico de fútbol ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale. Tiene capacidad para 21.550 espectadores y es la sede temporal del club del Inter de Miami. En junio de 2019 se aprobó la construcción de este estadio con una capacidad inicial de 18.000 espectadores. Sin embargo, con la llegada de Lionel Messi se amplió a la cifra mencionada antes. Es uno de los lugares que todo el mundo tiene que venir a conocer. Los fanáticos del fútbol, los fanáticos de Lionel Messi pueden venir aquí, tomarse sus fotos, pasar un momento, caminar alrededor para quedar con el recuerdo del estadio del Inter de Miami. El estadio no está ubicado en la ciudad de Miami, se encuentra a unos 30 o 40 minutos de esta ciudad. Cuenta, entre otras cosas, con terrazas privadas para disfrutar del partido casi a nivel de la cancha, con bares y comidas ilimitadas para quienes pueden pagar las entradas un poco más costosas. Adicional de tener el Hard Rock Café Terrence, un lugar aún más exclusivo para relajarse mientras disfrutas del juego. Tiene amplias gradas, lugares para los fanáticos y otros para picnics. Además, tiene una tienda exclusiva para los seguidores del equipo y por supuesto para los fanáticos de Lionel Messi, con camisetas, sacos, bufandas y demás recuerdos del Inter de Miami y de todos los jugadores que actualmente hacen parte de este equipo. Si vienes a un juego sin tu camiseta, este es el lugar perfecto para comprarla. Acá atrás mío se encuentra la sede oficial del equipo. Está justo en la parte de atrás del Chase Stadium. Es el lugar donde entrenan y las oficinas oficiales del Inter de Miami. Es muy usual ver fanáticos al frente que están esperando la llegada de jugadores para tomarse una foto o, por qué no, para pedir un autógrafo. Este es un lugar que nos queda de camino antes de llegar a recorrer la ciudad de Miami, ya que es mi último día aquí en Florida. Estamos en Wynwood, la zona dedicada para los grafitis, murales y demás. Vamos a caminar esta zona que está cargada de mucho color, mucho arte y mucha cultura. Wynwood Walls, un complejo de arte callejero al aire libre que cuenta con murales coloridos y expresivos de artistas locales e internacionales. Hasta las canecas de basura tienen graffiti, es donde todas las personas vienen a tomarse la foto con el famoso mural de Lionel Messi, el mural que se le hizo como bienvenida a este estado cuando llegó al equipo del Inter de Miami. Justo después de la Copa Mundial se finalizó un mural gigante de Lionel Messi creado por el artista Martin Ron aquí en Wynwood. Muchos de los videos que había visto antes sobre esta zona de Wynwood no le hacen honor real a toda la cantidad de arte que hay en esta zona, así que vamos a tratar de grabar la cantidad de grafitis que más pueda para poderles mostrar un poco más de lo que se ve en todos los videos. Wynwood Walls es la meca del arte callejero en Miami. Cuenta con murales coloridos y expresivos, obras de arte que transforman las calles y los edificios de este colorido vecindario. Esta es una zona que por cada rincón, cada parqueadero, cada calle vamos a encontrar cualquier cantidad de grafitis y murales. Por eso creo que vale la pena venir a Miami y tomarse su tiempo para conocer todo lo que nos muestran estos artistas callejeros con cada una de estas obras. Bueno, y acá están los Ramones desde Nueva York, brothers. Impresionante, por cada lado que vayamos caminando vamos a encontrar muchísimos murales de esta calidad
Esto es lo que hace que el arte callejero se vuelva interesante, se valore más, y por eso ciudades como estas ofrecen un espacio para que todos estos artistas puedan expresar y puedan plasmar sus ideas. Normalmente estos grafitis en algunas partes son cambiados cada año para nuevos artistas y otros simplemente permanecen ahí por mucho tiempo. Y aquí está Peso Pluma para los seguidores de este artista. Aquí está Frida Kahlo. Sigo diciendo, venir a Wynwood y no darse una vuelta por toda el área y no ver todo este arte que hay acá es imperdonable. Creo que vale la pena tomarse su tiempo, caminar y poder explorar toda esta área. Creo que ha sido una de las cosas más bonitas que he visto hasta el momento en Miami. Acá este perrito saludando. Hey, perrito saluda. Algo interesante es que estos grafitis tienen ese código QR para que cada persona pueda ver cuál fue el artista que lo hizo y pues más diseños de este mismo artista. Nada de racismo, nada de cosas extrañas. Igualdad y hermandad. Severo mensaje este pequeño monumento. Y caminando por cada una de estas calles llegamos a uno de los lugares más visitados, es el Museo de Wynwood Walls, un lugar donde podrás ver muchas obras importantes de arte callejero, desde murales y esculturas hasta cuadros y una gran variedad de obras. Para disfrutar el recorrido, la entrada tiene un costo de $20. Bueno, algo curioso es que hasta en algunos baños se conserva el estilo de mural o de graffiti, como en este caso que les voy a mostrar. Y así terminamos el recorrido por el vecindario de Wynwood, una zona exclusivamente diseñada para todos esos artistas callejeros que quieren dejar plasmada en las paredes su arte. Así que bueno, vamos a continuar en este recorrido en Miami a ver qué otras cosas nos encontramos. Estamos cerca al Bayside de Miami, en el Parque Bicentenario, un lugar donde tenemos una vista de todos los cruceros y barcos que llegan a esta bahía. Es un buen lugar si lo que queremos es tomarle una foto a estos barcos y tener una buena vista del Bayside. Durante toda su historia este parque ha tenido tres nombres: Parque Bicentenario, luego Parque de los Museos y actualmente Parque Maurice A. Ferry. Sus senderos frente al mar nos invitan a caminar, ver distintas especies de aves y poder disfrutar de esculturas mientras nos resguardamos del sol bajo sus árboles. También podemos ver una gran variedad de embarcaciones lujosas y grandes cruceros que normalmente se sitúan a lo largo de esta bahía. Hemos llegado al estadio de baloncesto de los Heat de Miami, este gran estadio que queda también sobre el camino de Bayside. El American Airlines Arena, ubicado en el centro de Miami, es el lugar emblemático tanto para los fanáticos del baloncesto de la NBA como para los amantes del entretenimiento en general. Y acá está la famosa Torre de la Libertad, un punto icónico en la ciudad de Miami. Este es un símbolo de libertad para miles de cubanos exiliados que siguen llegando a esta ciudad tras el famoso sueño americano. Estamos en el Port Miami, un monumento hecho para los pioneros de la navegación. En este monumento podemos encontrar nombres de las personas que iniciaron todo este sistema de comercio por medio de las embarcaciones marítimas. Esta estructura simboliza la conexión del puerto de Miami con el mundo, realizada como homenaje para las personas que hicieron parte del desarrollo marítimo y comercial que impulsó a Miami. Como vemos, están escritos en baldosas los nombres de estos precursores. Bueno, y estamos en el Bayside, lugar donde podemos disfrutar de buenos restaurantes, buena rumba, o simplemente podemos dar una vuelta en uno de los tantos barcos que hay en este lugar. También podemos subirnos en la famosa Sky View de Miami, así que es un lugar imperdible cuando estamos en la ciudad de Miami. Y acá un guiño para Forrest Gump, para los que han visto esta película y saben de qué se trata. Bueno, hoy el día de hoy está en Miami el Ultra Music Fest, un festival importante de música electrónica, y aquí podemos ver en esta pantalla gigante un poco de lo que está pasando allá adentro.
Este es el Sky Views. Esta rueda se eleva casi 200 pies sobre el Bayside, dándonos vistas geniales del centro de Miami y de la bahía. Bueno, y antes de continuar vamos a tomarnos una cerveza aquí en el Bayside y después continuamos recorriendo Miami. El Bayside es conocido por ser una de las zonas más visitadas por los turistas, ya que cuenta con muchos restaurantes, casetas de ventas de accesorios y recuerdos, una gran variedad de bares con muy buenos precios y también recorridos en yates y barcos a lugares diferentes, entre ellos las mansiones de los famosos. Bayside también cuenta con una zona exclusiva de tiendas donde podemos comprar desde películas, videojuegos, zapatillas, ropa y muchas cosas más que también se encuentran dentro de este mismo paseo de Bayside. Adicional, podemos encontrar una gran variedad de tiendas para comprar ropa, zapatos, accesorios, electrónicos y muchas más cosas. Definitivamente un lugar imperdible para los que visitan esta zona de Miami. Pequeña caminata por las calles de Miami. Vamos a ver qué nos encontramos por acá, por Ocean Drive. Y así cae la noche aquí en Miami. Ahora vamos a conocer otra zona muy turística aquí en Miami Beach. Bueno, y estamos en Ocean Drive, la zona más reconocida por guardar la cultura Art Deco en cada uno de sus edificios que se construyeron más o menos desde 1920, 1930 y que aún conservan toda su arquitectura. Siguen guardando todo ese secreto Art Deco, todo ese secreto de la historia de cómo empezó esta zona de Miami que es Ocean Drive. Conocida por su vibrante vida nocturna, arquitectura Art Deco y sus interminables vistas al océano Atlántico. Hoy estamos frente a la famosa mansión de Gianni Versace, justo detrás mío, en estas escaleras fue asesinado. Esta es una de las mansiones más importantes y en este momento es uno de los lugares más visitados aquí en Ocean Drive. Este ícono de la moda muere a los 55 años tras ser víctima de un atentado del asesino en serie Andrew Cunanan. Esta mansión ahora es un museo y un restaurante al que muchos turistas vienen a conocer algo de la historia y a comer los exquisitos platos de este restaurante. Detrás mío se encuentra el Waldorf Tower Hotel, el primer hotel de esta zona, construido en 1937. Diseñado por el arquitecto Albert Anis, este hotel es un punto importante para la zona, ya que fue uno de los primeros edificios construidos. Además de su significado histórico, el hotel ha hospedado numerosas personas famosas, como Virginia Vallejo, la amante más conocida de Pablo Escobar, entre otras muchas más personas. Hemos recorrido una parte de la vida nocturna de Miami Beach y así finalizamos este corto viaje por Florida, a un lugar al que sin duda regresaré, ya que un día no es suficiente para conocer todos los rincones, todos los secretos de esta gran ciudad. Agradezco a los 2 guías que tuve aquí en Miami y me despido de esta hermosa ciudad. Hasta la próxima, Miami. Hasta pronto, Florida. Bueno gente, gracias por acompañarme en este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video. Así que bye bye todo el mundo.